Bien, hermanos, la palabra de Dios hoy nos ubica y nos pone para que estudiemos y de frente en Juan capítulo 7, en el verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Y dice así la escritura: pero en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, brotará de su interior ríos de agua viva. Verso 39, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Tremenda palabra, hermanos. Tremenda palabra, porque Jesús está ahí hablando una palabra en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Estaba el pueblo haciendo una fiesta que era muy particular, que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, y exactamente cuando Jesús pronuncia este discurso, está celebrando el último día de tabernáculos. Era la fiesta en la cual los judíos lo que recordaban era la salida o el éxodo, la salida de Egipto a la tierra prometida. Es muy evidente que Jesús tenía todo, diríamos en buen francés, fríamente calculado. Es decir, Jesús sabía que ese día se celebraba esta particularidad, y Jesús levanta la voz, como dice el texto, ¿verdad? Y levantó la voz y se puso en pie. Dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo, oiga, alzó la voz diciendo, piensen en esto, cuando alguien alza la voz, ¿verdad? Que no sea por mala crianza, significa que es una forma enfática, y aunque sea en mala crianza, ¿verdad? Pero quiere ser escuchado. Jesús está propuesto a que lo tienen que escuchar, ¿verdad? No contaba con la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, pero Jesús tenía esa voz que la levanta y enfáticamente dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, qué invitación más hermosa, qué invitación más poderosa, poder escuchar a Jesús. Y la gente que estaba ahí posiblemente pudo haber pensado mil cosas. Tabernáculo representaba esa fiesta donde hacían cabañas para simbolizar los años que estuvieron sin hogar. Recordaban los milagros que habían sucedido durante la travesía del desierto, en el Mar Rojo, en la columna de nube de día y la columna de fuego por la noche, y el maná en el agua de la roca. Entonces Jesús estaba en medio de esa multitud cuando los sacerdotes regresaban del estanque de Siloé en una procesión extremadamente gozosa, hermano. Ese era el contexto. Había un montón de gente, había regocijo, la cual consistía en que grupos de sacerdotes dirigidos por el sumo sacerdote extraían agua del estanque de Siloé y en vasijas de oro y plata para ser rociados como libaciones. Hermanos, entonces, si el altar del atrio y el templo, entonces en el último día, cuando la fiesta estaba en su máxima expresión de gozo y regocijo, y mientras el sumo sacerdote decía, sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación, que está en Isaías 12, es cuando Jesús se levanta y gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La pregunta es válida para este día, y la pregunta tiene que estar dentro de nuestro contexto, sabiéndose entender qué significa venir a mí y beber para no tener sed. ¿Cuántos han tenido sed alguna vez? ¿Qué prefiere uno cuando tiene sed? Agua. Entonces, si usted tiene sed, usted toma, y entonces usted se saborece, qué buena el agua, qué rico. Pero Jesús agrega algo. Este no es un agua cualquiera. Este es un agua distinta. Este es un agua que va a producir algo.
Es un agua que iba a producir no tener sed jamás. Esa agua todavía no se vende. Esa agua no está embotellada, hermanos. Esa agua es un agua que solo puede ser ofrecida por el Señor. Esa agua, hermanos, es un agua que al final es cuando Jesús, en estas palabras, en este último gran día, esa fiesta, y los judíos que recordaban su éxodo en el desierto. Es decir, cuando nosotros logremos comprender a todas las luces esa invitación, necesitamos entender que yo quiero tomar o estar o tener de esa accesibilidad para tomar de esa agua. ¿Cuáles son esas aguas, hermanos? Esas aguas, pásenmela, esas agüitas, esa ahí está bien. Esas aguas es su presencia. Quiero estar en las aguas de tu presencia. Pero ¿cuántos queremos venir a Jesús para tener esa agua? ¿Cuántos queremos venir a Jesús para tomar de esa agua, la cual no me va a dar sed jamás? Yo no le estoy diciendo, ni este es un discurso o una predicación con respecto a que usted venga a Jesús y se arrepienta para salvación. Jesús no les está hablando a ellos de salvación. Jesús les está hablando de entrar en las aguas, de tomar el agua de vida. Quiero estar en las aguas de tu presencia. Es estar ahí, hermanos. Es comprender que Jesús no es solamente alguien que salva. Jesús no es solamente el Salvador. Jesús es el Rey. Jesús es la vida. Jesús es mi respirar. Jesús es el pan de vida. Jesús es esa agua que brotó en medio del desierto. Jesús es vida. Jesús solamente no es el Salvador. Si en esta mañana usted y yo tenemos a Jesús solo como el Salvador, entonces la invitación es para usted. Porque usted y yo necesitamos tomar de esta agua, hermano. Porque nosotros vivimos en el afán y en la turbación de la vida, porque tal vez no hemos tomado del agua de vida, hermano. Porque cuando yo tomo del agua de la vida no tendré sed jamás. Cuando yo vengo a Cristo y estoy diciendo, hermano, y queriendo ser muy enfático en esta mañana con ustedes, y si se me permiten la vehemencia, gracias. Porque vehementes tenemos que ser para hacer la diferencia entre que usted es una persona salva y que usted es una persona que vive bajo el señorío de Cristo. La iglesia normalmente es salva, o la iglesia es salva, pero no toda la iglesia vive bajo el señorío de Cristo. Por eso la iglesia anda buscando cosas. Hermano, sabe que no funciona. Sabe que no funciona y no va a funcionar nunca el asunto religioso. La religión no funciona. No funciona. Usted podrá ir a donde usted quiera. Usted si quiere va aquí, va allá, va al seminario, va aquí, va a lo otro. Excelente, eso va a ser bueno. Eso nos da aprendizaje, eso nos da recursos, eso nos va a dar algo importante. Eso va a ser en crecimiento. Eso es también una demanda. Estudiar las escrituras, ser gente que nos capacitemos, eso es muy importante. Pero eso, sin lo otro, sin el otro paso, que es buscar estar bajo el señorío de Cristo, hermanos, no va a funcionar. Sería solo la letra que mata, porque lo único que vivifica es el Espíritu. ¿Qué fue lo que pasó particularmente con esta gente, hermanos? Esta gente, lo que pasó con ellos fue lo siguiente, hermanos. El pueblo de Israel se había trasladado de lo real a lo ritual. Hermanos, ya no vivían bajo la atmósfera de milagros. Existían un conjunto de reglas y rituales sin una relación con el Señor. Es decir, el pueblo de Israel se había trasladado, hermanos. Ya no era lo mismo. Jesús cuando se levantó y gritó, si alguien tenga sed y venga a mí y beba, las escrituras dicen que del interior de los que creen saldrán ríos de agua viva. Entonces, nosotros con la pregunta tenemos la respuesta. Nosotros tenemos que ser conscientes cuánta agua viva está fluyendo de mí. Porque si de mí está fluyendo agua viva, es que yo entonces de verdad he tomado del agua. Normalmente usted vomita lo que se traga. Perdón por ser tan descriptivo.
Solo lo que está dentro es lo que sale, hermano. Y de su interior, si hoy corren, y de mi interior hoy corren ríos de agua viva, es porque usted tiene el nacimiento de nuevo y el señorío de Cristo a su lado. Yo no tengo duda de que los que estemos aquí hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Porque si hay alguien, vamos al primer paso. Pero ustedes y yo tenemos la bendición de ser hijos de Dios. No dude de su salvación. No dude de lo que Dios le ha regalado. No dude del poder del Espíritu Santo que ha sido dado a usted y a mí. No dudemos de una salvación tan grande allá, dada hace mucho tiempo a través de la obra expiatoria de la cruz. No dudemos, vivámosla, guardemos una salvación tan grande, hermanos. Guardémosla, vivámosla. Pero yo creo que la iglesia del Señor necesitamos pasar al otro lado. Necesitamos, hermanos, empezar a dejar el aspecto ritualista. Y cuando digo dejarlo, no es no practicar lo que la Escritura me dice, porque la Escritura me dice que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que congregarse, que hay que dar, que hay que ministrarnos unos a otros, que hay que cantar, que hay que adorar. Amén. Eso es parte del servicio, del culto, de lo cultual. No podemos dejarlo, así está establecido. Y esto de la iglesia es un invento del Señor. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero yo les estoy diciendo, iglesia, que nosotros no podemos quedarnos ahí, hermanos. Porque hay un llamado, y el llamado de Jesús era este. Jesús le estaba diciendo, no, ustedes han salido de Egipto. ¿Por qué siguen en el ritual? Aquí estoy yo. Yo estoy aquí. Vengan y tomen de mí, cómanme a mí. Es Santa Cena, es la cena del Señor. Cuando ellos salieron de Egipto, se les dio. Y dice la Escritura que casa por casa fueron. Y que cada uno en la casa tenía que tener pintado los dinteles con sangre, hermanos. Y que cada familia tenía que comer un cordero. Y que si la familia era muy pequeña, el cordero debía ser tomado por 2 familias. Pero que del cordero no podía quedar nada. Había que comérselo todo, hermano. Todo había que comérselo. Jesús está diciendo, aquí estoy yo. Es lo mismo que hoy nosotros estamos aquí proclamando. Hermano, ¿cuánto de Jesús se ha comido usted? ¿Solo su salvación? Le falta el señorío, le falta santidad, le falta el espíritu del Cordero, le falta la expresión de Cristo en usted, le falta la manifestación de la iglesia como una totalidad en expresión de que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria y que somos la iglesia victoriosa del Señor. ¿Por dónde anda su cristianismo y el mío? Iglesia, es tiempo de que nosotros reflexionemos. Jesús les estaba diciendo, yo tengo aquí una agua que ustedes no han bebido. Yo tengo algo que ustedes no han tomado. Jesús está parado en medio, invitándoles a vivir lo sobrenatural. Jesús les está diciendo, hay algo sobrenatural. Jesús no les está diciendo, esto solamente es, no, es lo sobrenatural. La iglesia de Jesús y la iglesia centro de enseñanza y discipulado, necesitamos empezar a experimentar, hermanos, esas profundidades del Espíritu Santo. Esos encuentros, esas formas del Espíritu Santo tocando de una forma adecuada, trazado de una forma sencilla pero profunda a través de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras del mover del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo? Necesitamos la experiencia espiritual más allá del evento perfecto y precioso y bendito Jesús, porque dio su cuerpo y dio su sangre para que yo fuera salvo. Esa experiencia espiritual, ayer que tuvimos el día de ayuno y oración, hermanos, yo les sigo insistiendo, venga hermano, no pasa nada si usted deja un sábado de lavar y planchar y limpiar y comprar y ir a... Ayer tuvimos momentos especiales, hermano, especiales e irrepetibles en
en el momento. Cómo Dios trajo visión, hermano, wow, fue impresionante. Cómo Dios nos trajo palabra. Estuvimos aquí a partir de las 7 de la mañana, hermano. Eso es ya un poco tarde, pero no importa, al final 7. Y estuvimos aquí, hermanos, hasta el mediodía, compartiendo y disfrutando, hermanos, y guerreando y orando y llorando por cada uno y todos ustedes, hermanos. Y pidiendo dirección al Señor, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él, que nos encuentre en ese punto de la santidad, hermano, porque el asunto está difícil, la cosa está terrible, y cómo Dios nos mostró el camino por donde va la iglesia, y cómo Dios nos mostró cómo están los jóvenes, y cómo Dios, por el Espíritu, hermanos. Aleluya. Entonces, uno se goza, hermano. Uno se goza porque la diferencia la va a hacer esto, el Espíritu, la oración. La diferencia la va a hacer ese acercamiento a Dios en mi corazón, en mi ser. Noten ahí, en esto, que Jesús está ahí parado en medio de esto y aparece un tema en 1 Corintios 10:4. Hermano, Jesús está parado en medio invitándoles a vivir lo sobrenatural. Delante de ellos estaba el mismo que lo había guiado, guardado y alimentado por el desierto, y ellos no lo entendían. Ellos no lo entendían. Lo entendió, hermanos, Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Aparece Pablo diciendo lo siguiente ahí, ¿verdad? Y les dice, y de todos bebieron la misma, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Jesús sabía de lo que les estaba hablando. Jesús sabía, no, yo estuve con ustedes. Yo era sombra y figura. Yo era sombra y figura de lo que hoy ustedes están viendo. Vengan por eso a mí. En el desierto no lo percibieron, pero vean lo que pasa, hermanos. Tampoco ahí lo perciben. Jesús viene a recordar que todavía Él está haciendo y está tomando y está diciendo, yo invito a los sedientos. Hermano, cuando la sed y el hambre por Jesús se acaba en nuestra vida espiritual, entramos en una sequedad. Y la sequedad espiritual es dolorosa para usted, para su familia y para la iglesia. Prueben lo que digo. Prueben lo que digo, hermano. Prueben lo que digo. Algunos tal vez han experimentado el evento central de una situación familiar, ¿cierto? Y cuando en medio del núcleo familiar ahí hay alguien que en medio del núcleo familiar se enfría de las cosas de Dios, ¿verdad que en el entorno todo empieza a ser más rudo? Es difícil, es angustiante y nos afecta, hermanos. Y nos afecta de tal forma que a veces inclusive paramos dejando de ir nosotros también a la iglesia, pensando que eso es solidaridad. O vamos a otro lado acompañando a aquel que quiere ir al otro lado y no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces vamos aquí, vamos allá porque quiere ir dentro. Tal vez iba aquí, si vamos allá, no, tal vez iba, es por esto, es por lo otro, es por aquí, y al final, hermanos, si usted no entiende lo espiritual y no discierne espiritualmente, lo que es esa persona en el núcleo familiar necesita es a Cristo y beber de la roca. No es un asunto de iglesia, es un asunto de comer y beber de Cristo. Ay, que aquí, que allá, que por esto, que porque tocan, porque cantan, porque bailan, porque... Hermano, discernamos espiritualmente lo que tiene que ser discernido espiritualmente. Hermanos, hay aspectos en los que nosotros nos estamos privando de lo que Dios nos está nosotros demandando. Comer de Jesús implica estar donde Él quiere que yo esté. Venir donde Él quiere que yo venga. Vengan a mí los trabajados, cargados. Vengan a mí los que tienen hambre y sed. Mire, hermano, la repetición de esta invitación de Jesús es algo profundo y algo real. Y nosotros como iglesia y como familia necesitamos establecer de una y buena y sola vez entender esto, hermano. Porque si no seguimos dando vueltas, hermanos, como el viejo carrusel. Si yo y usted, o usted y yo no vamos a Jesús y comemos de Él, usted tendrá hambre siempre, tendrá sed. No se va a sentir satisfecho nunca con nada.
ni con la iglesia, ni con otro. Y Jesús le decía, es que vea, vino Juan que no comía y no bebía y ustedes lo señalaron como el amargado que vivía en el desierto. Vengo yo, que me gusta el vino y que me voy de fiestas donde Mateo a comer buena comida y me dicen que soy un comelón y un bebedor. Les bailamos, dice Jesús, y ustedes no bailaron. Resulta que endechamos, empezamos a llorar y ustedes tampoco lloraron. Es decir, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben quiénes son. Usted sabe quién es usted. Usted sabe de cuál espíritu es usted. Usted tiene yo que saberlo. Yo tengo que saber quién soy en Cristo. Tengo que saber cuál es la autoridad que se me fue delegada como iglesia, en la particularidad como individuo, como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa, hermano. Amén. Y poder decir, no, yo como del agua de vida. Yo tomo del agua, yo como. Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre, este verdaderamente es mi discípulo. ¿De qué está comiendo usted? ¿Qué está comiendo usted? ¿Sabe? Nosotros somos lo que comemos. ¿Aló? Vean esta otra filmina. Un punto ahí. Número 1. Cuando tomas del agua equivocada, vives sin poder, hermanos. Cuando tomamos del agua equivocada, vivimos sin poder. Saben, hermanos, la religión trata de sustituir las cosas reales por las rituales y las reglas. La religión trata de sustituir las cosas reales por las rituales y las reglas. Esto intenta relegar los milagros y las manifestaciones del Espíritu al pasado, debido a que no están tomando del agua de la roca, hermanos. Hermano, ¿cómo puedes vivir en lo sobrenatural cuando nunca has podido beber del agua de la roca eterna? Es que estamos cambiando los factores y nos estamos fijando más en lo externo que en lo interno, hermano. Entonces se nos paran los pelos cuando vemos ciertas situaciones de gente que en apariencia no pudieran o no son, pero al final en lo profundo de su ser aman a Dios. Tenemos una gran polémica y un gran problema. Y como iglesia no podemos llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno decirle malo. Pero hermanos, la Escritura también dice que nadie te juzgue por cómo vistes, cómo comes, ni por bebida, ni por comida. Pero no hay un juicio acelerado así. Y no solamente el juicio acelerado no significa que es que no, es que nos hemos ido al otro extremo. La permisidad en medio de las iglesias. La permisidad, hermanos, en medio de aquellas cosas que se salen del cuidado de las Escrituras. Ustedes y yo podemos hacer, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, hermanos. Ustedes, los jóvenes que son más bombardeados por toda una forma de sistema. Claro que sí, hermano. Yo sé que es muy duro y muy difícil como jóvenes que puedan vivir en este mundo sin caer en aspectos de ciertas maneras o formas o modelos o modas. Pero el que usted sea creyente, joven, no significa que usted no puede caminar en algunos aspectos guardando su interior y su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En cambio, si usted anda con los pantalones rotos, yo le digo a mi hija que qué torta, que antes cuando yo estaba pequeñillo, ¿verdad? Y entonces me ponían un remiendo, ¿verdad? Porque era el pantalón que tenía, ¿verdad? Entonces me ponían un remiendo aquí y otro por aquí, y ese pantalón era solo remiendos, ¿verdad? Y así, de un zurcido que mi madre y santa madre no era muy fina en el zurcido. Entonces, no solo se veía el parche, sino que también la puntada, ¿verdad? Entonces, hermanos, a mí me da una vergüenza, ¿verdad? A mí me da vergüenza, pero ahora en un momento dado, un día de tantos, hace un tiempo, y le compro a Rebeca unos pantalones, y yo decía, no puedo creer que yo esté pagando por unos pantalones que están todos rotos y otros como con unos parches aquí. Yo decía, yo me moría de vergüenza, pero para los chicos ahora esto es el tema. Pantalones rotos. Pero, ¿qué me importa
los pantalones rotos si el corazón está remendado, si el corazón está nuevo, si el corazón está purificado? ¿Qué me importa si se puso el arete o no se puso el arete? Tenemos que tener cuidado porque no podemos ir tampoco al otro lado. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Porque igual usted se pone en agua más larga y sin santidad nadie verá al Señor. Pero tampoco está bien que usted pueda exhibir lo que Dios le pudo haber dado muy dotadamente. Tiene que guardarse. ¿Por qué? Porque no vamos a exponernos a los peligros, ni vamos tampoco a exponer a la gente, a personas, a que puedan sobrepasarse en cosas. Un equilibrio, un balance, hermano. Amén. Amén. ¿Están conmigo? ¿O hay de mí? Si hay de mí, me voy. Pero es verdad, hermanos. Es el balance y Jesús lo decía. Jesús decía, vengan a mí. Jesús era uno de los grandes críticos del asunto religioso, netamente. Hermano, no sirve de nada. La religión que nosotros tenemos que entender, proclamar y seguir es la religión que es sin mancha, sin mácula, dice el texto sagrado. La religión que es pura. Y la religión pura tiene que ver con un asunto interno que trasciende lo externo. Tiene que ver con aquello interno, hermanos. Porque en lo externo se van a reflejar. Se van a reflejar muchas cosas. Mi forma de hablar, mi forma de vestirme adecuadamente. Y adecuadamente no significa que usted no se ponga lo que hay que ponerse. ¿Sí me voy a entender? ¿Y por qué rayo en esto? Porque mucho del ritual a veces a nosotros se nos ha pasado la mano. Y la iglesia necesita rectificar en esto, hermanos. Necesitamos verdaderamente, hermanos, entender y lograr ver qué es lo que Dios tiene y quiere para nosotros si usted está comiendo y bebiendo de Él. Lo interno, pasar de la forma externa a la forma interna y saber y valorar nosotros nuestra vida y la vida de las personas que están a nuestro lado por lo que son internamente. Porque lo interno va a pronunciarse en lo externo, pero lo externo no siempre pronuncia lo interno, hermano. Hay lobos rapaces vestidos como ovejas. Ah, usted los ve. Bueno, a mí me dijeron ahora la mansa paloma. Yo me sentí así como. Ah, pues me puso como paloma. Bueno, yo fui paloma sin querer ser gavilán. O algo así dice, ¿no? Yo fui paloma. Ah, bueno. Por querer ser gavilán. Usted tiene a la par una santa paloma también, Iritas. Ah, bien, bien. Bueno, yo sinceramente en otro tiempo, cuando no tenía a Cristo, era sopilote, hermanos. Pero gracias a Dios Cristo me rescató, aleluya, de mi mala manera de vivir, amén, amén. Y ahora soy paloma. El punto número 2 tiene que ver, hermanos, y quiero, antes de tocar este 2, las personas que toman del agua equivocada se conforman con saber que la palabra habla de su sanidad, pero no claman por ella. La persona que toma del agua equivocada son las que dicen, no, yo sí sé que hay milagros, pero no claman por el milagro. Las personas que toman del agua equivocada saben que es muy bueno orar, pero no oran. Las personas que toman del agua equivocada saben que qué bueno es ayunar, hasta sabe, es bueno a nivel físico, pero no lo hacen, hermano. El que toma del agua equivocada es el que sabe que dando es como nosotros también recibimos o que recibimos y por eso damos, pero nunca dan. Es el que sabe que sí, el cuerpo de Cristo es donde está la fluidez de la Biblia, porque la palabra dice que en el cuerpo de Cristo está la vida. Pero no se acercan, hermanos. Pero tenemos otras prioridades. Hermanos, no tomemos del agua equivocada.
La escritura dice que debemos de tomar del río del Espíritu en 7:39, hermano. Dice, y esto les dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no se habían dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos, saben que este texto y esta lectura de este texto tiene que ver mucho con este aspecto. ¿Por qué es que no estaba el Espíritu Santo? Ahí dice en el texto, ¿por qué no estaba el Espíritu Santo todavía? Porque Jesús no había sido glorificado, todavía no estaba el Espíritu. Otra vez, yo quiero ser reiterativo en esto porque sé que hay algo del Señor aquí, en este punto. Aprendamos del Espíritu, lo que el Espíritu quiere hablar, hermanos. En el nombre de Jesús lo digo con temor y temblor. ¿Por qué no tenían el Espíritu? Porque Jesús no había sido glorificado. ¿Quiere que les diga algo, iglesia? En la aplicación, si el Espíritu Santo en nosotros no está funcionando como tiene que funcionar, es porque Jesús no ha sido glorificado en tu vida. Amén. ¿O ay de mí? Si el Espíritu Santo no está haciendo la función y el trabajo, si el Espíritu Santo no me está llevando a la experiencia espiritual, si el Espíritu Santo no me está llevando a toda la verdad de la santidad, del estudio profundo de las Escrituras, del conocerle, vivirlo y darlo a conocer, es porque todavía Jesús no ha sido glorificado. Y Jesús debe ser glorificado. Y la Escritura habla de Jesús cuando ora al Padre. Y el Padre le dice, no. Vea lo que le dice el Padre en Juan 17, hermano. Ya me salí del tema, bendito Jesús. Le dice el Padre, no, ya yo lo he glorificado. Y lo voy a volver a glorificar. ¿Cómo glorificaba el Padre al Hijo? El Padre glorificaba al Hijo en el reconocimiento de que era el Hijo amado en el que se complacía. El Padre glorificaba al Hijo cuando le decía, usted es mi Hijo y usted está haciendo lo que yo le dije que hiciera. Sí, iglesia, aquí hay otra palabra. O la misma, es que usted y yo necesitamos reconocer. Si queremos glorificar a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, debo reconocer que Él es mi todo, que Él es mi pan, que Él es mi respirar, que Él es el todo y en todos, hermano. Yo quiero glorificar a Jesús, debo hacer lo que Él quiere que yo haga. Yo quiero glorificar a Jesús, entonces vivo en la obediencia, vivo guardando la salvación, vivo en una santidad pura, mis ojos santificados para su gloria, mi boca santificada, mi cuerpo santificado para la gloria del Señor, y glorifico a Jesús, y entonces el Espíritu Santo sí está haciendo lo que tiene que hacer. Aleluya. Debes tomar del río espiritual, iglesia. Debemos tomar del río espiritual. Y cuando lo hagamos, la Escritura dice que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Se refiere a Ezequiel capítulo 47 y verso del 1 al 9, hermano. Ezequiel había hablado en las Escrituras que de ese interior iban a salir los ríos del agua viva. Ezequiel dice, luego me condujo, 47 del 1 al 9, pero no vamos a leer todo, pero les leo esto. Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Note, hermanos, note que fluía agua debajo del umbral del templo hacia el oriente. Y dice también que el frente del templo da hacia el oriente y el agua salía de debajo de la fachada sur del templo y fluía por el sur del altar. Y me condujo por la puerta norte y me llevó afuera de la puerta exterior al lado oriental. Y note, hermanos, que salía agua de debajo de la fachada. De debajo. Esta cita de Jesús es recordando él al profeta, en donde del templo del Señor salía el agua, y todo el relato habla de cómo empezó el agua a fluir hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los muslos, hasta que me tapó. Así es el fluir del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por dónde va nuestra medida
del Espíritu como iglesia, como esposo, como esposa, como hijos, como familias? ¿Cuánto del Espíritu Santo está funcionando en mi vida? Está de mi interior corriendo ríos de agua viva. ¿Qué salen cuando a usted lo apretan? ¿Qué sale cuando la circunstancia viene y te golpea? ¿Qué sale de usted? ¿Qué sale de mí? Es triste, hermanos, cuando a veces en la circunstancia y en la situación de nosotros no sale ríos de agua viva, sino que sale cualquier otra cosa. Salen palabras obscenas o palabras que no son congruentes con la santidad y el mensaje de Dios. O sale una forma inadecuada, iracunda, soberbia. Pero cuando el Espíritu Santo está lleno y está usted con la llenura y usted tiene el llenamiento del Espíritu Santo, de usted salen ríos de agua viva. Me hicieron cara por la palabra llenamiento. Que ya le expliqué un martes que llenamiento es una palabra teológica que se usa para cuando estoy lleno del Espíritu y la llenura en la constante. Se llama el llenamiento. Es una forma en la que el Espíritu de Dios, es lo que le pasó un poco a Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y dice la Escritura que después, cuando fue a donde aquel hombre a visitarlo, ¿se acuerdan? Aquel hombre que no era creyente, a Cornelio, dice que hubo un llenamiento. Es decir, y volvió Pedro a ser lleno del Espíritu Santo. Pero no es que en Santa Bárbara se dice llenamiento, no, es que está ahí. Hermanos, pero ese llenamiento, esa forma de llenura, esa forma en la que de verdad el río está fluyendo. Aquí el río está fluyendo en el Antiguo Testamento, hermanos. Y Dios también tiene un templo para su pueblo. Pero de ese templo tiene que salir ríos de agua viva. ¿Quién es el templo de Jesús? ¿Quién es el templo del Señor? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? La Escritura dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, diga, yo soy templo del Espíritu Santo. Dígaselo, hermano. Créalo, hermanos. No tome de otra agua. No empiece a oír lo que Dios no quiere que usted oiga. Y yo quiero llamarle la atención en esto, hermanos. Oigan palabra viva. Oigan palabra sana. Oigan sana doctrina. Porque de esto, hermanos, estamos ya descomponiendo muchas formas de cosas. Y la palabra hoy está siendo muy quebrada. Muy adulterada, hermano. La palabra está adulterada. Yo les puedo asegurar que aquí no tenemos toda la verdad, pero la buscamos todos los días. Eso le puedo dar certeza a usted que usted no está en un mal lugar. Lo digo con sencillez de corazón, espero que sí. Pero algunos no quieren, pero hay que forzarlos a entrar. Es un temita que el Señor me regaló. Fuérzalos a entrar, no para acá. Dios primero, voy a estar saliendo en unos días, voy a estar visitando, voy a estar en un tipo de seminario allá, 5 iglesias, 4 iglesias y un grupo y 2 grupos con este tema. Fuérzalos a entrar, del 12 al 26, hermanos, para que me apoyen en sus oraciones, por favor, y a mi familia que queda por aquí, y que el Señor, que ustedes vengan y sigan en iglesia, dando, orando, ayunando, buscando y viniendo, para que, amén. Hermanos, cuando se toma del río, cuando nosotros tomamos del río de Dios, viene un despertar sobre tu vida, un verdadero mover sobrenatural, hermano. Un verdadero mover sobrenatural. Cuando tomamos del río de Dios, el despertar es una verdad. El despertar es una realidad. Cuando tomamos de este río viene un despertar sobre tu vida y un verdadero mover sobrenatural. Hermanos, el agua comenzó con una profundidad que solamente llegaba a los tobillos y gradualmente iba creciendo hasta que el río cubrió toda su cabeza. La iglesia de Jesús hoy, nosotros hoy necesitamos experimentar esto. Necesitamos ser llenos del Espíritu para adorar en espíritu y en verdad, para orar en el poder del Espíritu,
para ministrar en el poder del Espíritu, para tomar en cuenta a Jesús en las decisiones, para tomar en cuenta a Dios en cada mover de mi corazón y de mi vida, y no ser tan ligeros. Sencillamente nosotros somos a veces sencillamente ocurrentes. No, hoy no voy. No, hoy no voy a hacerlo. No, hoy no voy a orar. Hoy no. Qué ocurrentes, ¿ah? Necesitamos ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Esto fue lo que Jesús dijo aquel último día. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, dijo: el que come de mí y el que bebe de mí tendrá vida eterna. No tendrá sed jamás. ¿De qué agua estamos tomando, iglesia? Necesitamos pasar de la salvación a la santidad, de la salvación al señorío de Cristo, del señorío de Cristo a la expresión del Hijo en mí. Hay mucho trabajo todavía que hacer, hermano. Apenas vamos empezando. Hay una salvación que es inicial, una salvación presente, una salvación futura. Necesitamos seguir adelante dando la pelea y la batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Compartimos la Santa Cena. Este era el preámbulo para predicar después de eso. No,